Hemos abordado muchos temas acerca de la adoración, características de los adoradores, qué es adoración, se buscan adoradores. Hoy vamos a contestar la pregunta, ¿por qué debemos adorar? Muy importante, ¿verdad? ¿Por qué debemos adorar? Pregúntale al que está a tu lado, dile, ¿por qué debemos de adorar vos? A ver. ¿Sí le preguntó? ¿Y qué le contestó? Bueno, antes de contestar esa pregunta, vamos a orar en estos momentos. Padre, vengo delante de ti en el nombre de Jesucristo. Te doy gracias por esta hermosa iglesia lavada con tu sangre preciosa. Tú moriste por esta iglesia, Señor. Tú amas esta iglesia y quieres lo mejor para esta iglesia. Y para que esta iglesia tenga lo mejor es necesario alimentarla con la eterna palabra que se encuentra registrada en este santo libro. No queremos hablar sin la ayuda de tu Espíritu Santo. Por eso es que venimos a ti, oh Padre, para pedirte que una vez más nos asistas con el poder de tu Espíritu Santo para tanto el predicador pueda hablar con denuedo lo que tú le has puesto en su corazón y los que están escuchando puedan escuchar como un acto de adoración, en silencio y con mucha atención, para escuchar lo que el Espíritu Santo habla a la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, yo te pido, Señor, que abras la mente, que sueltes la mente, el cerebro de cada uno de los que van a estar escuchando esto, para que el diablo no pueda venir y tapar o estorbar para que no pueda ser retenida la palabra. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, y todo el mundo dice conmigo, ¿por qué debemos adorar a Dios? Bueno, primeramente debemos adorar porque la adoración es una doctrina eterna. Piénselo por un momento. La adoración es de carácter eterno. ¿A cuántos les gusta ir a evangelizar? ¿Cuántos van a evangelizar? Bueno, pues si no lo está haciendo y no le gusta, más le vale que comience a hablarle al vecino, al amigo, al familiar, a las personas de Jesús, a tus papás, a tus tíos. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos al cielo, escúchame bien, allá en el cielo ya no van a haber perdidos, ya no va a haber gente que necesite salvación. Todos van a ser salvos allá en el cielo. Por lo tanto, en el cielo ya la doctrina de evangelismo ya no va a existir, ni se va a practicar, porque no va a haber gente sin salvación. Por eso hay que aprovechar ahorita en estos tiempos para alcanzar los más que podamos para Cristo. Amén, ¿sí me están entendiendo? Lo mismo se puede decir de otras doctrinas. Por ejemplo, el diezmo. ¿A cuánto les gusta diezmar? Unos cuantos más. Bueno, las noticias es que allá en el cielo esa doctrina tampoco, ya en el cielo no se va a diezmar jamás. Digan amén los de Monterrey. Ninguno dijo amén. Bueno, allá en el cielo ya no vas a necesitar que dar de tu dinero y de tu diezmo. Aquí sí. Entonces, fija cómo, y puedo mencionar otras doctrinas que practicamos aquí en la tierra en este tiempo, pero allá en el cielo ya no se va a practicar porque no son doctrinas eternas en ese sentido. Pero la doctrina de la adoración, usted puede leer especialmente en el libro de Apocalipsis cómo cuando los redimidos
estemos en el cielo caminando por las calles de oro, ¿sí? Siguiendo las pisadas del Cordero. Se nos dice una y otra vez, que por toda una eternidad, una de las actividades más importantes de los ciudadanos del reino del cielo va a ser la adoración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿no? O sea que esa doctrina no se va a terminar como el evangelismo, como el diezmo, porque es de carácter eterno. Y es por eso que si tú quieres que el cielo te guste, pues tienes que comenzar aquí en la tierra a practicar las cosas, las liturgias, lo que se hace allá en el cielo, para que cuando vayas, pues no se te haga nada raro, ¿verdad? Entonces el Padre nuestro nos dice: hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Y si en el cielo se adora, entonces aquí en la tierra, en la iglesia y donde quiera que estemos, tenemos que ser hombres y mujeres de adoración, que saben doblar sus rodillas, así como Abraham, Isaac, Jacob, David, José, Isaías, los apóstoles y todos esos grandes hombres de Dios. Si hay algo que los caracterizó, fue el elemento de la adoración. Fueron hombres y mujeres que entendieron que habían nacido en este mundo para adorar a Dios eternamente. Y para mí, uno de los privilegios más grandes, iglesia amada de Jesucristo, es adorar a Cristo, es doblar mis rodillas y derramar mi alma delante de su presencia. Es uno de los privilegios más hermosos que Dios le ha dado al ser humano, para adorarlo a Él, no solamente aquí en la iglesia, sino en el secreto de tu recámara, en tu casa, donde nadie te ve. Y tan hermoso es este privilegio de la adoración, que no sé si me lo vaya a cumplir el Señor, pero mi oración ha sido siempre, yo se los he dicho a ustedes una y otra vez, que si el Señor no viene y yo me voy con Él en el rapto y me toca morir, porque si Jesucristo no viene, todos nos tenemos que morir algún día, ¿no? Pero yo le he pedido siempre, desde que me acuerdo: Señor, si a mí me va a tocar morir en esta tierra, permíteme que unos segundos antes de morir, dame las fuerzas para poder hincarme. Y si no puedo, que mis hijos me sostengan y me agarren. Pero lo último que este siervo quiere hacer en esta tierra es bendecir y glorificar el nombre de Jesucristo por el privilegio que me dio de vivir en esta tierra. Por eso es que debemos de adorar a Dios, porque la adoración es eterna, aquí y en el cielo, y donde quiera que estemos, esa va a ser nuestra ocupación más santa. En segundo lugar, debemos de adorar a Dios, para los que amantes de tomar notas, que no veo muchos, es que debemos de adorar a Dios, y esta sí le va a gustar, porque es a través, la adoración es el vehículo que Dios, uno de los vehículos que Dios usa para bendecir a sus hijos. ¿Sí me escuchó? La adoración es uno de los vehículos, porque tiene muchos vehículos para traer bendición a su pueblo, pero quizás el vehículo, el transporte más grande para traer bendición a su pueblo es la adoración. En la adoración hay muchos. Usted no crea que el Dios que
servimos es un Dios que está deprimido, es un Dios egoísta, que denme la adoración porque es un Dios orgulloso. No, 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 no. Nada de eso. Si usted lee en la Biblia una y otra vez que se nos pide, que se nos manda, que doblemos nuestras rodillas, que levantemos nuestras manos, que oremos, que lo adoremos, es porque Dios sabe que la adoración va a traer múltiples beneficios y bendiciones a las vidas de las personas que lo practican. Mire lo que dice el Salmo capítulo 95, versículo 6. Abra su Biblia en el Salmo 95, 6 para que lea y vea un poquito de las bendiciones que vienen por adorar a Dios. Dígame si ya lo tiene. Están muy calladitos que me están poniendo nervioso. ¿Estamos bien? ¿Sí me están escuchando los de las orillas? ¿Sí? Ok, muy bien. Gracias a Dios que aprendieron del sermón del domingo pasado y todos están muy silencitos, seriecitos, atentos a la palabra de Dios. Eso es adoración. Qué bueno. Así sigan calladitos. No empiecen y el teléfono, no empiecen nada de eso, ¿ok? Porque eso ya es quitarle la adoración a Dios. Salmo 95, 6 dice, venid, y esta palabra es para nosotros. ¿Qué dice? Adoremos. ¿Cómo? Postrándonos. Y ya le enseñé hace 2 semanas que postrarse significa ¿qué? ¿Qué significa postrarse? Es diferente a arrodillarse. Yo si me arrodillo, no me estoy postrando ante Dios, me estoy arrodillando. Venid y postrémonos, o sea, caer al suelo con la cara en el piso. Eso es lo que significa la palabra postrarse. Es un mandamiento. Venid, adoremos y postrémonos y luego arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Amén. Y luego después nos da la razón por qué Él quiere que le adoremos. Dice, porque Él es nuestro Dios. No sé tú, pero Jesucristo es mi Dios. Y también debe de ser tu Dios. Nosotros, el pueblo de su prado y ovejas, ¿de qué? De su mano. Aquí está el primer beneficio o la primer bendición de cuando el pueblo de Dios entiende estos versículos y viene y se postra, se arrodilla y comienza a adorar a Dios. El primer beneficio lo encontramos en el versículo 7 y dice, porque Él es nuestro Dios, solamente los que pertenecen a Dios le adoran. Y nosotros somos el pueblo de su prado. Y luego dice, ovejas de su mano. Somos ovejas del Señor. ¿No se ha puesto a pensar usted por qué el Señor siempre nos compara con el animalito más tonto que puede haber en la faz de la tierra? ¿Por qué no dijo, ustedes son mis changuitos? Para aquellos de la evolución que dicen que venimos de los changos. ¿Por qué no dice, ustedes son mis leoncitos? ¡Uah! O mis bulldogs. Algunos parecen bulldogs, pero no se crean, estoy jugando, Pero dice, ustedes son mis ovejas. Yo soy su pastor. ¿Y cuáles son los beneficios de ser una ovejita bajo el cuidado de un pastor? Protección. ¿Sí o no? Porque una de las funciones del pastor de ovejas es cuidar las ovejitas de que el león no venga y se las coma. ¿Sí o no? Entonces, lo que el salmista nos está diciendo es que cuando tú vienes ante Dios con una actitud de adoración, te estás abriendo a los beneficios del pastor de los pastores,
En otras palabras, la Biblia nos está diciendo que cuando tú eres oveja del Señor, nunca te van a faltar pastos verdes, nunca te van a faltar aguas frescas para que refresques tu alma sedienta y la protección de Dios. Pero esos beneficios solamente son sueltos cuando tú aprendes a venir a Dios de rodillas, humillándote hasta el polvo para adorar y glorificar a tu Hacedor. Amén. ¿Cuánto necesitas la protección de Dios? Pues tienes que aprender a venir y arrodillarte y adorar delante de Él. Ese es uno de los beneficios tremendos, que cuando tú adoras, como ya te lo dije, viene la protección de Dios. Entonces viene el león, viene Satanás. ¿Y cuántos de aquí saben que Satanás es alérgico? ¿Cuántos de aquí son alérgicos a ciertas comidas, a ciertas cosas? Pues el diablo también es alérgico. Y el diablo es alérgico a la adoración y a la alabanza. Entonces, si el diablo está allí queriendo destruir tu familia, si el diablo está allí queriendo hacerte caer en tentación, pornografía, ayúdeme, drogadicción, alcoholismo, adulterio, fornicación. Si el diablo quiere hacerte caer en esas cosas y tú sientes que el diablo está tentándote, está trayendo destrucción a tu familia, te ha robado la paz, lo mejor que puedes hacer es armar un ambiente de adoración donde quiera que te muevas. Si vas en tu carro, en lugar de estar escuchando las canciones de Chalino, sí, ponerte a adorar y bendecir el nombre de Cristo. Si estás en tu casa, donde quiera que estés, lo mejor que puedes hacer es adorar a Dios. Esto funciona aún más que aquellos que les gusta reprender a cada ratito a Satanás. Y yo no estoy en contra de eso. Hay momentos en que directamente hay que hablarle a los demonios, a Satanás, porque la Biblia dice que lo reprenderíamos y el diablo iba a salir huyendo, ¿no? Pero algunos cristianos ya se han llevado eso a un extremo, como les decía la otra vez, y ahora sus oraciones, en lugar de adorar a Dios, de platicar con Dios, platican más con Satanás. Toda su oración es puro, y diablo te reprendo, y demonio que devuélveme todo lo que me robaste, y para allá y para acá. Y está bien, pero no dediques todo tu tiempo al diablo, que te olvidas de Jesucristo. Repréndelo un ratito, unos 2 segundos, 3 segundos, y después enfócate en la adoración a tu Dios. Y tú vas a ver cómo el diablo, cuando dice resistir al diablo, y él huirá de vosotros, ahí está hablando de hay que resistirlo con adoración y alabanza. Somos ovejas de su mano. Y después dice, versículo 7, si oyeres hoy su voz. Segundo privilegio de aquellos que han aprendido a adorar a Dios. Cuando tú adoras a Dios, te posicionas para escuchar la voz de Dios. Hay algunos que no saben qué hacer ahorita mismo mientras yo les hablo. Si salirme de mi casa y moverme a otro trabajo, moverme a otro estado. Hay muchas personas que están como Lot. No, es que allá en Texas las casas están bien baratas y está bien bonito y hay mucho trabajo y la economía está mejor. Tú nunca hagas decisiones de moverte de casa, de estado, de lo que sea, basado en lo bonito o en la economía. Si tú vas a hacer una decisión, la tienes que hacer porque el Espíritu Santo te habló y te dijo que hicieras ese movimiento. Si no, va a ser tu ruina como Lot, que perdió su esposa y perdió su familia. ¿Sí? Pero para escuchar la voz del Espíritu Santo necesitamos que venir con humildad delante de Dios, arrodillándonos, postrándonos delante de Él. Y dice la palabra de Dios que cuando hacemos eso, vamos a escuchar su voz. Versículo 7. Y el versículo 8 dice, una advertencia, pero cuando escuches la voz del Espíritu Santo, no endurezcas tu corazón. ¿Verdad que así dice el 8?
No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masaj, en el desierto. Porque muchos escuchan la voz de Dios. Viene el tiempo de la ofrenda y escuchas que tienes que dar $100 hoy. El Señor te reprenda, dicen las personas. Y no es el diablo, es el Espíritu Santo que te está hablando. Por allí estás emproblemado con tu hermano, con tu hermana, con tu tío, con tu sobrino, con una persona. Es más, vienes a la iglesia, adoras y no te hablas con esas personas porque te caen gordas, porque se caen gordos. Eso no debe de ser, hermanos. Eso no es el cristianismo. Entonces, cuando estamos en la adoración, cuando estamos bendiciendo a Dios, la dulce voz del Espíritu Santo viene a tu vida y te dice, te tienes que reconciliar con tu hermano. No es posible que tú seas un adorador, que te llames cristiano y estés mal con tu prójimo, con tu vecino, con tu familiar. ¿Acaso la Biblia no dice que los que dicen que aman a Dios, pero odian a su hermano, a su vecino, son mentirosos y el amor de Dios no está en ellos? Cuando adoramos a Dios, escuchamos la voz del Espíritu Santo, pero cuando la escuchemos, hagamos caso, obedezcamos, porque ahí es donde se consuma la verdadera adoración, en la obediencia de sus hijos, de su pueblo. Ni un amén, todos calladitos, calladitos. Cositas así, ¿no? El miércoles ve a la célula con los varones y el Dios te habla, pero no haces caso. Eso es lo que significa cuando dice, cuando escuches su voz, no endurezcas tu corazón. Ese es un beneficio o beneficios de adorar a Dios. ¿Sí lo vieron bien? En el Salmo 115, versículo 4, Salmo 115, 4. ¿Ya lo tienen todos? Dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, pero no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Hasta los tienen que bañar, ¿no? Asear, limpiar. Pero fíjese lo que dice el 8. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Aquí acabamos de leer un principio, que tú inevitablemente te vas a convertir, vas a ser semejante a lo que adoras. El beneficio aquí es que cuando nosotros nos acercamos a Dios para adorarlo, poco a poco, sin que tú y yo nos demos cuenta, la bendición va a ser que nos vamos a parecer más y más a nuestro Dios. Nuestro carácter va a ser más y más como el de Jesús, sin darnos cuenta, sin esforzarnos, solamente por pasar tiempo con Dios. Cuando Moisés estuvo 40 días orando, cuando le dieron los 10 mandamientos, cuando regresó, su rostro estaba resplandeciendo. ¿Se recuerdan? Brillaba de la luz de Dios. Pero él ni cuenta se había dado hasta que le dijeron aquellos. De la misma manera, cuando tú pasas tiempo adorando a tu Creador, te vas a convertir poco a poco como tu Creador, como Jesucristo. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Ese es uno de los beneficios, la adoración. Pero si tú adoras a alguien más que no es Dios, como a ídolos, te vas a convertir poco a poco como esos ídolos que tú adoras.
Por ejemplo, porque cuando hablamos de ídolos no estamos hablando solamente de ídolos de barro. Estamos hablando también de ídolos de carne y hueso. Y allá afuera en el mundo las personas tienen ídolos de barro, ¿verdad? Pero nosotros los cristianos somos muy buenos para juzgar allá afuera en el mundo, pero no nos damos cuenta que nosotros aquí en la iglesia somos unos idólatras y nuestros ídolos son de carne y hueso. ¿Sí o no? Allá en el estadio cuando vienen los cantantes famosos cristianos según, dame su autógrafo y una fotito y los ven y comienzan a gritar y a llorar como si fueran Cristo. Ya te pareces a los de la luz del mundo que nomás pasaban a son panzón por allí y allí todos el siervo de Dios, el ser más hermoso del mundo. Y yo digo el ser más horrible del mundo por tantas cochinadas que hizo, ¿no? Y que me escuchen, pues, ¿qué tiene? Tremendo, ¿verdad? Entonces, para aquellos que su ídolo es Juan Gabriel, que escuchan la música de Juan Gabriel, si no te cuidas poco a poco, te vas a convertir como Juan Gabriel. Y después, lo que no se ve, no se pregunta. ¿O cómo? Algo así, ¿no? Lo que se ve, no se pregunta. Vas a empezar a actuar así, de esa manera, porque ese es tu ídolo. ¿Sí? Aquellos que tienen su ídolo, que es la Santa Muerte, poco a poco te vas a ir consumiendo en el dolor, en la miseria, hasta caer en la misma muerte espiritual y física también. Por eso la importancia de dejar los ídolos a un lado y solamente adorar a uno. ¿Quién es ese? Al Señor Jesucristo. O tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un solo Dios. Cuando lo adoramos, nos convertimos como Él. Bueno, en segundo lugar, entonces lo adoramos en primer lugar porque la doctrina de la adoración es de carácter eterno. Número 2, la adoración nos bendice. Número 3, lo adoramos porque Él es Dios. Punto. Salmo 95, vamos al Salmo 95. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Entonces a Dios lo debemos de adorar, no tanto porque Él nos va a bendecir, no tanto porque Él nos va a dar, no tanto porque vamos a ser beneficiados. Nosotros debemos de adorar a Dios simple y sencillamente porque Él es Dios. ¿Y cuánto le dan gracias al Señor que servimos a un Dios humilde? Porque Él no tenía que hacerlo, sino que se humilló a sí mismo y se hizo como uno de nosotros, dice Filipenses capítulo 2. Y hasta el punto de morir y muerte de cruz, una muerte vergonzosa. Él se humilló, ¿sí? Como Dios todopoderoso. Entonces al Señor lo adoramos porque Él es Dios y porque murió por nosotros en la cruz del Calvario. Me gusta la historia de Daniel, capítulo 3, donde estos tres jóvenes, ¿cómo se llama? Sadrach, Mesac y Abednego. ¿Qué les dijo Nabucodonosor? Si ustedes no se hincan ante mi Dios, que era un ídolo
que tenía ojos y no veía, boca y no hablaba, los voy a mandar echar al horno del fuego. ¿Sí se recuerdan? Pero a mí me toca tremendo, a ver si le atino, Daniel 3:17. Vamos a Daniel 3:17 todos. Dice: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede liberarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero lo que me llama la atención es el versículo 18. Dice: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. En otras palabras, estos jóvenes sabían que Dios tenía el poder para guardarlos del horno de fuego. ¿Cuántos saben que Dios tiene poder para guardarte del horno de fuego? ¿Están seguros? Y Dios es bueno y Dios quiere hacer el milagro. Quizás entre nosotros está alguien que necesite trabajo. Dios puede y quiere darte un trabajo. Quizás algunos de ustedes necesitan que Dios haga un milagro para que te den tus documentos legales de migración. ¿Cuántos dicen amén que Dios lo puede hacer? Quizás algunos de ustedes necesitan que su esposa regrese a casa, que Dios te devuelva a la familia, que Dios haga un milagro financiero en tu vida. No sé, Dios puede hacer esos milagros y más en tu vida. Pero en lo que yo me quiero enfocar en esta mañana es que nosotros adoramos a Dios, nos dé o no nos dé, nos haga el milagro o no nos haga el milagro, nos bendiga o no nos bendiga. Nosotros tenemos que tener la actitud de estos jóvenes. ¿Qué dijeron? Dios nos puede liberar del horno, pero si no lo hiciera, queremos que sepas, oh rey, que nosotros jamás doblaremos nuestras rodillas ante tu Dios, porque nosotros solamente adoramos al Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra. Y Dios quiere que tú y yo tengamos la misma actitud. Te sane de esa enfermedad o no te sane, te dé dinero o no te dé dinero, te devuelva a tu familia o no te devuelva a tu familia. Lo hagas o no lo hagas, Señor, yo siempre te voy a adorar. Y por último, debemos de adorar a Dios porque la adoración es un mandamiento. Es un mandamiento. Eso lo encontramos en el Salmo 150. Vaya conmigo así rapidito al Salmo 150. Es un versículo, es un pasaje de la palabra que todos conocemos. Dice: alabad a Dios. A ver, todos léanlo conmigo, a las 3. 1, 2, 3. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina. Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes. Alabadle con címbalos de júbilo. Y luego el 6, todos a las 3. 1, 2, 3. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Y mi pregunta para ti es: ¿cuántos de aquí en esta mañana están respirando? ¿Cuántos están respirando? Entonces el mandamiento del Señor es: adora a tu Creador, adora a Cristo, adora a tu Señor. Porque ese es un privilegio de que podamos respirar. Los animales también respiran. Y si usted, no vamos a ir a ese versículo, pero si usted va al Salmo 19, ahí se va a dar cuenta que también la creación entera adora a Dios. Y tú te das cuenta, cuando el perro está ladrando, ¿qué crees que está haciendo? Está glorificando a Dios. Cuando el águila hermosa, tú la ves que está volando por los vientos, ¿qué crees que el águila está haciendo? A ver, ayúdeme.
glorificando a Dios. Cuando hace mucho viento y tú ves los árboles que se están meciendo, ¿qué crees que los árboles están haciendo? Cuando tú vas a la playa y ves las olas del mar hermosas, cuando escuchas el mar que brama, ¿qué piensas tú que lo que el mar está haciendo? Está dando gloria a Dios. Cuando escuchas en la mañana los pajaritos hermosos que cantan en tu oído y te despiertan, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Mugrosos pájaros. No, ¿verdad que no? Lo que viene a tu mente es, ay, estos pajaritos están adorando a Dios y yo también voy a adorar a Dios juntamente con estos pajaritos, ¿sí o no? Porque cuando los pajaritos están cantando, están adorando a Dios. Hay solamente dos criaturas de Dios que se rehúsan a adorar a Dios. ¿Cuáles son esas criaturas? Número uno, los ángeles se rehusaron a adorar a Dios. Por eso una tercera parte de ellos se convirtieron ¿en qué? En demonios. Y en segundo lugar, el ser humano, el hombre. El ser humano somos los que nos rehusamos a obedecer el mandamiento de Dios que acabamos de leer aquí, que dice: todo lo que respire, alabe a Jehová. ¿Lo puede usted creer que los animales obedecen más que nosotros? Porque cuando en el arca de Noé, Dios le dijo: burrito, tienes que entrar al arca si quieres salvar tu alma, ¿sí o no? Y ahí va el burrito con todas sus orejas. Pero Dios le dice al hombre: tienes que entregar tu vida a Cristo para que seas salvo. Tienes que cambiar tu vida. Tienes que dejar esas adicciones. Tienes que dejar esa actitud. Y el burro obedece, pero el hombre no obedece. Entonces te pregunto, ¿quién es más burro? ¿El hombre que no obedece o el burro que sí obedeció? Digan amén si me están entendiendo. Tremendo, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Es que Dios a los animales no les dio libertad para escoger. Ellos se van por instinto solamente, ¿sí o no? Los animalitos, ¿verdad? El burro no tiene otra opción más que rebuznar. El león no tiene otra opción más que... ¿Qué hacen los leones? No aúllan. ¿Qué hacen? Rugen, ¿verdad? Todos los animalitos, toda la creación hace lo que tiene que hacer, porque Dios les dio un instinto, pero no les dio libertad para escoger. Pero al ser humano, al hombre como tú y yo, Dios nos amó tanto, escúchame, que no nos quiso hacer como robots, programados para hacer solamente lo que Dios quiere, sino que nos hizo a imagen y semejanza de Él. ¿Y cuál es su imagen y semejanza de Dios? Entre muchas otras características del carácter de Dios es que Él tiene libertad para escoger de hacer lo que Él quiera, y esa misma libertad nos la dio a nosotros. El problema es que nosotros tendemos a escoger lo malo. Sí, Dios nos da mandamientos como este mandamiento que tenemos que adorar a Dios. Hay otros mandamientos. A ver, en la Biblia, ¿qué hay otros mandamientos hay? Hay que congregarnos, pero somos peor que los animalitos del arca de Noé, que muchos faltan a cada ratito. ¿No dice la Biblia que hay que congregarnos y no faltar? Sí, nos habla y nos manda que tenemos que diezmar, que tenemos que perdonar y que tenemos que hacer un sinfín de cosas. Pero la peculiaridad de los mandamientos de Dios es que no son a la fuerza, sino que si tú vas a servir a Dios, a fuerzas ni los zapatos entran. Dios te da los mandamientos y ya está en ti si obedeces o no. Por eso mi trabajo es más fácil, porque yo lo que hago es enseñarles la palabra de Dios, y de ustedes depende si obedecen o no obedecen. Si escuchan la voz de Dios o no la escuchan. Si endurecen su corazón o no lo endurecen. Entonces, mi hermano, una pregunta para terminar. ¿Quieres convertirte en un verdadero adorador del Señor? Digan todos: en primer lugar,
El primer paso para convertirnos en un adorador genuino de Dios, hay que arrepentirnos y seguir a Jesús todos los días de nuestra vida. Pero esto es voluntario, no a la fuerza. Y en segundo lugar, hay que confesar a Jesús como Señor. Note el orden. Primero, hay que arrepentirnos. Y segundo, hay que confesarlo como Señor. Y para confesar a Jesús como Señor, hay muchas personas que lo hacen como pericos, ¿no? Que te confiesa como Señor. Pero en realidad, ¿qué significa eso de confesar a Jesús? Pasen los músicos, por favor. A Jesús como Señor. ¿Qué significa aceptar a Jesús como Señor? Confesar a Jesús como Señor. ¿Sabe lo que significa en palabras más fáciles de entender? Renunciar a todos los dioses y a todos los ídolos que yo servía antes de venir a Cristo. Porque la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces no es posible que tú digas que Jesús es tu Señor, pero en tu casa tienes a San Judas Iscariote, o a la Santa Muerte, o a cualquier otro Dios.